Muy buenos días, José Alberto. A ver, ¿cómo ves esta situación? El plan de regreso gradual que hace Sonora, que ya a partir del 16, obvio con reglas, pero falta también un plan para Sonora que todavía no lo hay o no está del todo claro, me dice el secretario Germán. Sí, fíjate que no queda claro, yo no he visto ningún documento donde la apertura sea más o menos en dirección regionalizada y sectorizada. Un poco lo que va a hacer el gobierno federal. En la parte, eso es importante señalarlo, porque en la parte productiva habría que ver qué tipo de industrias son las que se van a ir desconfinando, desbloqueando, si va a iniciar la construcción, si va a iniciar la producción de exportación, si le van a dar más importancia a las producciones de la cadena de valores globales, cadena de valor global, como será la industria automotriz. No queda muy claro la parte esa sectorial y qué industrias y qué sectores, por ejemplo, el educativo, el de la parte de la construcción. Y yo supongo que eh, ellos tienen que determinar en función de parámetros e indicadores qué sectores son los que deben de ir abriéndose de una manera gradual, selectiva, focalizada, que nos permita ir marcando la pauta de no poder volver a que se den contagios masivos. Entonces, no queda clara tampoco qué va a suceder con las actividades recreativas, si se van a mantener hasta junio, toda la parte esta de recreativas, pero también de la parte de informalidad, qué va a suceder con los tianguis, con esos centros de ventas masivos, no nos queda muy claro. Lo que sí le queda claro a la sociedad es que ya son 60 días de confinamiento, de bloqueo o de distanciamiento social, que le ha costado mucho a la sociedad. Y aquellos sectores más que están ligados a la informalidad son los que están sufriendo más. Aquí hay varias reflexiones que se tienen que hacer. Por ejemplo, iniciamos 10 días antes del confinamiento a nivel federal, entre 10 y 7 días. Y vamos a levantar el confinamiento precisamente en el punto más fuerte de contagio. No sé si sería conveniente tirarlo hasta el 22 de mayo y no iniciarlo el 16 de mayo. Bueno, yo me supongo que los especialistas en economía, que desconozco quiénes son, y que dicen que son de la Universidad de Sonora, han hecho análisis. Pues yo quisiera ver esos análisis para ver cuál es la dirección que va a llevar ese desconfinamiento o esta apertura gradual, ¿no? Ujú. Luis Sí, Huesca, Luis Alberto. ¿cómo ves, Luis Huesca? Porque acaba de decir el secretario también que no hay un plan económico específico todavía. No sé si estaban escuchando, Germán Sí, y Luis, sí, ¿sí? buen día, saludos ¿Cómo ves? también. Es decir, Mira, sí hay, es decir, viene la reactivación, viene el ordenamiento, pero más allá de los préstamos no hay un plan económico. ¿Debería tenerlo Sonora? claro que sí. Yo pienso que, bueno, están trabajando en ello. El secretario nos hace saber que ahorita lo único que hay son los créditos que han proporcionado, pero yo creo que es bueno recomendarle a la Secretaría de Economía que ya deberían estar trabajando en estrategias de política económica que están ausentes, como asegurar, por ejemplo, algo tan sencillo como asegurar una cartera de créditos baratos. Ya debe estar cuantificado esta parte y no nos referimos nada más a los apoyos que ya se dieron, que son más de corto plazo y que en su mayor parte pues son créditos que creo que hasta el final no superan más de 5 millones de pesos, pero son muy pocos los de nivel. La mayoría cayeron en los de menos de 50,000 pesos. Entonces, por ese lado, pero también es muy importante que yo creo que el esfuerzo que se ha hecho ahorita, y quisiera complementar lo que ha dicho mi colega Germán,
Es que en esta primera etapa de la próxima semana, que ya se pretende empezar a abrir los negocios, no se habla del 25% de empresas, sino es el 25%, pero de los trabajadores. Y yo estoy enterado de primera mano de la gente que ha estado trabajando en este equipo de llamados científicos. Yo no colaboré, pero estoy enterado de primera mano de que están aplicando un modelo pues, interesante, porque tiene que ver con determinar los factores de riesgo por tipo de ocupación, midiendo la distancia existente entre los trabajadores y si son más propensas a tener mayor densidad de trabajadores para que la enfermedad del COVID pudiera tener un rebote. Entonces, por tamaño de empresas y por la distancia entre las empresas, se aplican un modelo matemático en el cual tiene que ver cuando la cantidad excede a 100 trabajadores, pues ya son empresas que pueden ser de mayor riesgo. Entonces, de aquí es donde viene diseñar como un checklist, digamos, de aperturación, de tal manera que en esta semana ellos pretenden y buscan sacar ese checklist de tal manera que las empresas levanten la mano. Y ya los que ya levantaron la mano son la manufactura, la maquila sobre todo, pero no solamente porque levanten la mano, se va a revisar los protocolos, como ya se ha dicho, ¿no? Que cumplen con la sanitización, etcétera. Entonces, es interesante que en Sonora creo que tenemos una ventaja, que es un dato también que nos pasaron, es que 62 municipios no hay casos, o sea, de los 72, de 10 solamente hay casos de COVID. Entonces, esos 62 son los del río los que están ubicados en el río Sonora, y sobre todo en gran medida donde están ubicada la minería. Por eso tanto énfasis en la minería. Sin embargo, la minería ya sabemos que no genera un valor agregado adicional, genera producción, genera derrama salarial, pero nada al interior de Sonora. Es decir, no estamos produciendo derivados de los metales aquí, sino eso va para exportación o para el mercado local de México. Entonces, no está mal. Sin embargo, el modelo está prediciendo pues que los tipos de ocupación, y creo que ahí está el dato. Por ejemplo, los que son los de bajo riesgo, según este modelo de distancias, son el comercio al por menor, algunas actividades, pero las que tienen menos riesgo son las de profesionistas, abogados, por ejemplo, toda la cuestión de lo que hacen los abogados fiscales, legales, y sobre todo el inmobiliario. El sector inmobiliario es el que tiene menos riesgo según este modelo. Entonces, estos negocios son los que ya tienen como que el aprobado, ¿no? De empezar a trabajar más abiertamente. Y los de más riesgo, este modelo determina que son los call centers, curiosamente porque es donde se encuentra que están los trabajadores más pegados, más uno al otro, y es más difícil que cumplan con esto de la sana distancia, ¿no? La pregunta también es, ¿el sector informal está incluido? Entonces, aquí los colegas nos dicen que el sector informal sí va a estar incluido en la medida en que se determine que puedan ir a levantar la mano ante ese checklist. Entonces, parece indicar que hay que esperar este checklist que está por salir ya en un par de días. ¿Checklist? ¿Quién lo haría ese checklist? Sí, entre el grupo de investigadores que están haciendo esto, junto con la gente de gobierno, la Secretaría de Salud, y también los grupos de empresarios. ¿Qué tendría que tener por los tiempos, Germán Palafox, un plan económico o Sonora? ¿Qué plan económico tendría que tener para reactivar la economía? Una cosa es reactivar las actividades, pero ¿cuál sería un plan económico óptimo? Germán, a ver. Sí. A ver. Pero para señalar que no necesita ser... No te escucho, Germán. ¿Te puedes acercar el teléfono, por favor? No te escucho nada. ¿Te puedes acercar el teléfono? Sí. Ahí está, adelante. Que no se requiere ser científico. No. A ver, Germán. Bueno, A ver, es que no sé si estás altavoz o andas corriendo, andas haciendo desayuno, ¿qué? Pero no te escucho casi. A ver, ¿puedes acercarte de manera fija, por favor, si eres tan amable? ¿qué es lo que estoy haciendo? No, Germán. Creo que estás... A ver, mira. Ahí está, a ver, no. ¿Germán? Ya con esto, sí, bueno.
No. A ver, volvamos a marcar, Germán. Luis, para cerrar contigo y vuelvo a marcar, ¿qué plan, cómo sería un plan económico óptimo para Sonora? Ayudemos entonces para ver, porque no lo tienen, es decir, lo acaba de decir el secretario. ¿Cuál sería, por dónde deberían empezar Sonora para tener un plan económico de activación de la economía en Sonora? Es decir, los préstamos, pero ¿qué más sigue? La gente va a estar para generar empleo. Estamos ya a final de sexenio, de hecho, el sexenio ya se fue. Es decir, Sonora va a cerrar así. Claro, no hay que tomarlo a la ligera. Yo creo que la estrategia es correcta de abrir así escalonado. Sí. Las recomendaciones aplican para todos, o sea, que no nomás el plan de reactivación debe incorporar también a informales, porque ya sabemos que esto está generando hasta el 44% del empleo en Sonora. Entonces, sobre todo los micronegocios, es donde están la gran medida de estas personas trabajando. Entonces, ahí es donde hay que apoyarlos, no hay que olvidarlos, no hay que enfocarse solamente en las empresas grandes, en las grandotas, sino que hay que tener cuidado con los pequeños negocios, que entre formales e informales hay que recordarle a las autoridades que generan más del 70% del empleo. No son las empresas grandotas las que están generando la mayor cantidad de trabajo. Sí son importantes, pero son aquellas que son más pequeñas y micros y negocios. Entonces, insisto yo, una estrategia de asegurar una facilidad, facilitar otra vez la reapertura de negocios, sobre todo. Todos los trámites que hayan por hacer, que se faciliten. Yo creo que es algo siempre que se queja el empresariado, sobre todo los pequeños y negocios. Y la cuestión de asegurar cómo se pudieran cubrir las costas de seguridad social, es lo que se hace en los países desarrollados para las empresas que están ahogadas, asfixiadas ahorita por el COVID. Apoyarles con un subsidio para poder aportar la carga fiscal por el lado de las cuotas de seguridad social, tanto estatales, que tendrían que ver con el ISTESON específicamente, como con las federales, las de Seguro Social, las del IMSS. Y ahí es donde posiblemente el secretario nos está diciendo que pues van a empezar a trabajar en ello, porque no se ha visto del federal. Sin embargo, creo que ya deben estar ellos aquí en el estado con este plan de emergencia económica. Muy bien. Germán, para cerrar, ¿qué plan debe, ya me dice Luis Huesca, debe el plan incorporar a los informales, a los micro empresas? Es decir, deben de procurar también o asegurar que la reapertura de negocios, ¿qué debe contener un plan o debería de contener un plan económico que no lo tiene Sonora? Sí, nada más para señalar que no se requiere ser científico pues para que se liberen los municipios, con simple lógica. Y en relación al proceso ese del cuidado del trabajador, está la Organización Internacional del Trabajo, que presenta sus metodologías de cuidados, de sanidad, y que podría ser el checklist. O sea, Index, la industria maquiladora de exportación, tiene su protocolo muy bien diseñado para poder iniciar su proceso de producción. Digo, que ese grupo científico que revise algunas otras fuentes para poder iniciar este proceso. En la parte del diseño, de ese modelo no tiene la sensibilidad ni el conocimiento para enfrentar una crisis de esa magnitud. Se estima que la economía en su parte más óptima podría caer entre el 7 y el 10% de su PIB. Y estaríamos hablando casi de una caída de 70,000 a 100,000 empleos. Ese sería el escenario óptimo. Entonces, lo que debe diseñar el gobierno es una política contra ese ciclo depresivo, y lo que debe hacer es redireccionar los presupuestos para apoyar a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Ya es hora que el gobierno también se apriete el cinturón, como lo ha hecho el gobierno federal de algunos municipios, y que le bajen a los sueldos, a los salarios, para poder diseñar programas emergentes en apoyo de la comunidad y de los sectores más desprotegidos. Muy bien. Pues les agradezco mucho, Luis Huesca y Germán Palafox, y nos seguimos escuchando. Muchas gracias. Buenos días. Igualmente. Buenos días. Buenos días. Corte y vuelvo con más información. Un vocero, un especialista de la Unison que está trabajando con las autoridades estatales, también interesante que se pone aquí en la situación.